Amigos y amigas, qué gustazazo saludarlos en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de la Iglesia inculturada. Aprenderemos que, aunque el Evangelio y el mensaje de la Iglesia es siempre el mismo, debe ir respondiendo a las necesidades de cada época. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Estamos con el corazón latiendo fuertemente por la alegría que el Señor nos da de compartir la fe con usted, la palabra de Dios, pero de sentirnos verdaderos amigos. Mire, usted nos deja entrar a su casa. Muchísimas gracias. Por eso también le abrimos nosotros las puertas de comunicación. Ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla a dónde puede hablarnos. Le atendemos en vivo durante la transmisión del programa y durante toda la semana en los números telefónicos de 4 a 7 de la tarde. Pero todo el año y a todas horas en nuestras redes sociales. No olvide que si nos ve en los Estados Unidos o en Canadá, primero debe marcar 011-52 y después nuestros números telefónicos. En Centroamérica marque más 52 y nuestros números telefónicos. Y puede seguirnos en vivo en las redes sociales. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar acerca de una iglesia inculturada. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestra amiga y compañera de trabajo, Lorenia Velarde, a quien saludo con muchísimo gusto. Hola, ¿Qué padre. tal, Lorenia? ¿Cómo le va? Buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí en su programa. Bienvenida. Anoté aquí, yo sé que usted tiene la Biblia en su casa, si no, anote la cita y consúltela para su reflexión. Yo la anoté por cuestiones prácticas, es de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22, que dice así: me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a todos. Me llama tanto la atención, Lorenia, cómo el apóstol Pablo, ya en los inicios de la iglesia, tiene conciencia de que aunque el mensaje de Jesucristo es el mismo que va a predicar en Calcedonia, en Corinto, cuando va a Grecia, cuando va a Roma, cuando va a Filipo, es el mismo mensaje. Sin embargo, él tiene conciencia de que debe adecuarse a las necesidades de cada lugar y de cada persona. Así es. Porque la iglesia está para darle respuesta a las inquietudes reales de la gente, no habla en abstracto. Ajá, así es. Sí, nos damos cuenta que a comunidad que iba llegando el apóstol Pablo tomaba un lenguaje diferente, sabía las costumbres de las personas, quizá a lo mejor también sabía más o menos la edad de las personas a las que se iba a dirigir, también se podría decir que el estatus puede ser, padre. Ajá. A quién se va a dirigir, qué lenguaje, muy importante el cómo él se dirigía a aquellas comunidades y también lo que vemos en sus cartas cuando se dirige a estas comunidades. Claro, fíjate, yo ahorita traigo a la mente un diálogo que tuve con una persona que se resistía a algunos cambios que se dan en la iglesia. Cada época de la historia a la iglesia le exige distintas maneras de ser.
distinto ardor, distintos métodos para llevar el mensaje del Evangelio. Y una persona que se resistía mucho a un cambio que yo quería proponer en la pastoral de la parroquia a la que sirvo, me decía, es que la iglesia no debe cambiar, debe ser la misma siempre. Digo, sí, la iglesia es la misma y única todo el tiempo y su mensaje es intocable, pero los métodos, las formas tienen que irse modificando. Y esta persona me decía, no, nada debe modificarse, porque en cuanto lo modifiquen deja de ser la iglesia. Y yo le decía a Lorena, y les digo a los televidentes que nos ven ahorita, imagínese que usted llega a su casa y se encuentra entre su ropa el pantalón o el vestido preferido que usaba a los 15 años. Es de su tela preferida, su color preferido, su moda preferida. Y dice, ¿sabes qué? Como es mi vestido preferido, me lo voy a poner. Evidentemente no le queda. Algo similar sucede con la iglesia. La iglesia de estos tiempos no puede usar el mismo vestido, el mismo estilo que usaba en la Edad Media. Es una iglesia que se incultura. Bueno, después de la pausa vamos a hablar de algunas etapas que ha vivido la humanidad y lo vamos a comprender mejor. No le cambie. Peregrinos seguidores de los pasos de Jesús, gran maestro que por amor su vida entregó en la cruz. No importa cuán largo sea el camino por misionar, nuestra meta es llevar a Cristo al mundo entero y alcanzar la santidad. Somos peregrinos, somos misioneros, seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio. Somos peregrinos. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de una iglesia inculturada. La iglesia siempre debe estar respondiendo a las necesidades, pero a las necesidades reales de gente real. Es decir, no es un mensaje que se queda en lo abstracto, sino que el mensaje evangélico debe iluminar para transformar la vida de cada quien. Y hemos visto a lo largo de la historia, Lore, cómo podemos distinguir varias etapas. Así Y en ese sentido, varios estilos de ser, de vivir, de entender la vida, la relación con el mundo, con la sociedad, con Dios. Y creo que hay algunas etapas básicas y nos vamos a ubicar en la que seguramente nuestros televidentes y nosotros nos podríamos ubicar. Yo veo aquí en los apuntes en los que preparábamos el programa una primera etapa que tú llamabas aquí la etapa de silenciosa o tradicionalista. Así es, padre. Esta etapa fue más o menos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Había entonces costumbres muy arraigadas. Era la familia demasiado tradicionalista, el comportamiento de las personas era muy de la familia, difícilmente se podían hacer cambios. Defienden mucho esta generación de la generación silenciosa, defienden mucho los principios morales. Siempre están defendiendo de que nada de esto cambie, de que la familia es lo principal, de que no se cambien costumbres, un círculo de creencias muy fuerte dentro de las costumbres de la familia. Claro, sí. De hecho, podríamos decir que una frase que resumiría
a esta etapa o esta generación silenciosa o tradicionalista es: no pienses distinto. Y si piensas distinto, no traigas tu pensamiento distinto a esta casa. Es decir, tienes que seguir pensando igual. Y no hay que olvidar que en esta etapa, tratándose de la Segunda Guerra Mundial, tan influenciada por los Estados Unidos y los países del norte de Europa, que en su mayoría son países de tradición protestante, Así es. la ética y moral evangélicas predominaron. Entonces Así los es. valores tradicionalistas le daban fundamento a esta gente, ¿no? Así es, padre. También en esta etapa, en esta etapa de los tradicionalistas, no había mucha información o era muy poca la gente que tenía acceso a la televisión, a todo lo que pudiera estar aconteciendo en el mundo. No había tanta información al respecto. Claro, eran círculos muy cerrados, muy pequeños. De Sí. hecho, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, incluso muy cercanas, había acontecimientos que se conocían meses después, cuando ya hasta las consecuencias habían pasado. Entonces eso creaba un ambiente muy cerrado en las familias, ¿no? Demasiado, así es. Eh, No había, como le digo, si había comunidades, pueblos o ciudades, tenía que pasar mucho tiempo para que la información que pasaba o las noticias que había en algún lugar para llegar a otro era de tiempo. claro. Así. Bueno, y aquí es interesantísimo ver el papel de la iglesia. Sí, Si esa era la gente que había en la época, la iglesia respondía a esas necesidades. Esto nos explica por qué, si recurrimos a la historia, quizá a muchos de nuestros abuelos o de nuestros padres les tocó, encontramos grandes diferencias en la forma de vivir la fe y las devociones de un pueblo a otro. Y la gente pensaba que la forma en que se vivía en su pueblo era casi universal. Y cuando iba a otro lugar y encontraba que la fe se vivía de forma distinta, se desconcertaba. No teníamos las redes sociales. así es. Sí. Entonces, la iglesia supo responder a esas necesidades. Sin embargo, vemos, Lorena, y lo vemos a veces muy a menudo, y yo siento que hay una tendencia en los últimos años a regresar a una postura tradicionalista. Sí, de hecho sí se ve mucho. Hay algunos jóvenes que como que quieren regresar a esto. Quizás sea, padre, que como que nos queremos reinventar otra vez Ajá. a eso, sí. Y sí hay resistencias, o hubo en su momento, pero ahorita como que queremos volver al origen. Siento que al origen. Claro, sí, y no está mal querernos reinventar, pero en ese caso tendríamos que volver a la iglesia primitiva, a la iglesia Sí. original que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero sí yo veo que hay mucha gente, y curiosamente mucha gente relativamente joven, que quiere recuperar. No estoy en contra de que se recuperen muchos valores éticos y también valores morales fundamentales que se vivieron en esta etapa tradicionalista, pero hay gente que quiere recuperar los modos de ser iglesia de esa época, y eso no es posible porque no responde a las necesidades de nuestros tiempos. Es como el ejemplo que les ponía. Si yo pretendo ponerme la camisa que usaba a mis 15 años, por más que intente, no me la puedo poner, me queda grandísima. Entonces, no es cierto, me queda muy pequeña. No puedo ponérmela, porque mi realidad es otra. Hay que cortar la chaqueta a la medida que tengo hoy, y no cortarme yo para que me quede la chaqueta de hace 40 años. Bueno, vamos a ver otra etapa en la vida de la iglesia y de la historia humana, pero vamos a una pausa y regresamos. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz.
tus palabras con tu amor, ser como eres tú. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Si usted hubiera visto la controversia que causó entre nuestros 6 camarógrafos y los que están presentes en el estudio, por el ejemplo que ponía yo de la chaqueta, es decir, pero es algo muy real. Debemos caer en la cuenta de que yo debo mandar a hacer mi ropa o comprar la ropa con la talla que ocupo en este momento. Es decir, si yo ahorita uso 32 por 32, pues compro 32 por 32 en los pantalones. Sería absurdo que comprara unos pantalones de 28 por 28, porque no me quedan. La iglesia también debe inculturarse. El mismo mensaje, Jesucristo el Señor como centro de la historia y único Salvador, enviado por su Padre, y el Espíritu que nos santifica, ese mensaje es intocable. Pero los modos cambian y debemos tener una mente abierta para ello. Bueno, tenemos esta etapa de los tradicionalistas o la etapa silenciosa, Ajá, pero sí. la humanidad va cambiando. Así Viene es. una siguiente etapa, ¿verdad? Viene la siguiente etapa, que es la de los baby boomers. Esta etapa se da después de la Segunda Guerra Mundial. Se le llama baby boomers porque dicen que hubo un auge muy grande o hubo muchos bebés en ese entonces y hubo muchos cambios en esa generación, ya no tan tradicionalista como antes. La gente se dedicaba más a trabajar, pero su trabajo necesaria o no era lo que realmente ellos querían, sino que nada más eran como muy... se hacían a la idea de que así era el estilo de vida, trabajo, 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 familia, y se fue haciendo esa generación como muy, ¿cómo le pudiéramos llamar, padre? Sí, yo pienso que las circunstancias tuvieron mucho que ver, ¿no? Es Sí. decir, pasa la Segunda Guerra Mundial, Ajá. se presenta la necesidad de reconstruir ciudades, de reconstruir países, de recuperar el poder adquisitivo de la industria y de las familias. Por tanto, el trabajo se vuelve una prioridad. Casi adictivo. Sí, Casi sí, adictivo el así trabajo, así es. Mucho tiempo con la familia. También recordemos que en esta generación, padre, fue cuando hubo los hippies que le llamaban, Ajá. que hubo una etapa de rebeldía en esta generación, pero después regresaron un poquito más a lo que es lo tradicionalista. Sí hubo un momento en que se hicieron pues las marchas que hacían, enfocándome un poco más a la cultura de Estados Unidos. Tal vez en México también se tomaba esta de salir a las calles y estar en rebelión por el sistema, puede ser. Se dio, puede ser que en Estados Unidos empezara la Se generación, gestó todo esto, lo de sí. los hippies y la rebeldía, ¿no? Pero ya esta generación, cuando llegaron a su edad adulta, ya se volvieron más tranquilos o sedentarios y empezaron a ser un poco más tradicionalistas. Claro, sí, y también el nombre, el baby boomers, es decir, la altísima tasa de natalidad, pues tiene que ver, pues murió muchísima gente, había una gran necesidad de repoblar las ciudades. De hecho, se instituyó casi como una política tener muchos hijos para que hubiera manera de reconstruir las ciudades. Es interesante que fue justamente en esta etapa, ya en los últimos años, cuando la iglesia comienza a responder con el llamado Concilio Vaticano II. Es decir, ante una sociedad que empieza a buscar una nueva identidad, que ya no se conforma solo con trabajar y mantener ciertos valores que no responden a una sociedad ya más industrializada, más comunicada.
que está más globalizada en cierta manera. La iglesia dice, tengo que dialogar con el mundo contemporáneo. Y nace la iniciativa de juntar a todos los obispos del mundo con el Papa y dialogar sobre temas interesantísimos. Cómo relacionarse con el mundo, cómo relacionarse con las juventudes, cómo celebrar la liturgia, cómo tener comunión y relación con las otras religiones no cristianas. Y empieza una revolución, una renovación también dentro de la iglesia. Sí, así es. También en esta generación la mujer empieza a ser más activa. Ajá. La mujer empieza a trabajar, se empieza a integrar, está en la sociedad, pero ya en lo económico, ella también ya empieza a despuntar ahí, quizás a estudiar un poquito más, ya no están tanto en casa, los hijos ya empiezan a quedarse solos, ya empieza a haber un cambio también ahí. Sí, lo cual sigue repercutiendo hasta nuestros días. Así es. Es decir, la mujer toma conciencia de sus capacidades que por tradición se habían reducido a su permanencia en casa, a hacer comida y atender a su marido, nada más. Ahora la mujer se abre y empieza a valerse por sí misma, pero el dato interesantísimo es cómo la mujer también empieza a participar activamente en la iglesia. Se vuelve protagonista en la pastoral de la iglesia con esta renovación del Concilio Vaticano II, lo cual no fue fácil, porque los cambios que propuso esta reunión en el Vaticano trajo muchas resistencias que vivimos hasta el día de hoy. De hecho, muchísimos sacerdotes y obispos prefirieron dejar su ministerio sacerdotal antes que asumir las renovaciones que el Vaticano II proponía. Voy a abundar brevísimamente en eso antes de pasar a la siguiente etapa, pero ¿qué cree? Nuestra productora nos dice, váyanse a una pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. ¡Qué barbaridad! Si viera qué delicioso está este café que nos mandaron desde Chiapas. Pero está buenísimo, buenísimo. Le agradezco muchísimo a nuestros televidentes en Chiapas. Lorena, permíteme saludar a las personas que ya se han comunicado con nosotros. Las redes sociales y la televisión hacen maravillas, de veras. Muchísimas gracias al seminarista Jesús López Macías de Aguascalientes, de la mera capital. Muchísimas gracias a Marta Domínguez, que nos está viendo en Ures, Sonora. Mira qué interesante, José Chamba, espero que Chamba no signifique lo mismo en Ecuador, es apellido José Chamba, que nos saluda desde Quito, en Ecuador. Ah, qué gustazo saludar al padre Martín, no me imaginé que estuviera pendiente de nosotros. El padre Martín Eduardo Hernández, que es el director de comunicación social de la diócesis de Parral, en Chihuahua. Padre, saludos para ti, para tu presbiterio. Y finalmente le agradezco muchísimo a Diego Madrid, que se nos manda a saludar desde Culiacán, Sinaloa. Bueno, en esta etapa de los baby boomers, que decíamos que la iglesia empieza a vivir una propuesta de renovación. Pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo,
se decreta que ahora las misas que por tradición se celebraban en latín, porque el latín sigue siendo la lengua oficial de la iglesia, ahora se celebrarán en la lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada pueblo. Causó muchísima controversia. A nosotros no nos tocó vivirlo, Lorena, pero a nuestros padres sí. Así es. Y qué curioso, aquí mismo en Hermosillo vemos todavía intentos Sí. de iglesias, por allá cerca de tu casa tenemos una, de iglesias que se resisten a este cambio y siguen celebrando las misas tridentinas en latín. Sí. Es decir, hubo muchísima resistencia a los cambios que la iglesia proponía. Así es, Padre. Y la resistencia también en lo que es en la vida, le vamos a llamar común, ¿no? En nosotros, los que no estamos en la vida consagrada, sí hubo una resistencia a seguir con esa familia tradicional, pero los cambios hicieron que se rompieran muchas cosas y es cuando se rompen las estructuras familiares, cuando la mujer se vuelve un poco más liberal, pero en un buen sentido, no en un mal sentido, ¿no? Porque no hay que confundir la libertad con el libertinaje, Claro. que le llamamos, ¿no? Entonces, como estaba muy arraigada todavía lo tradicional, el hacer estos cambios, las mujeres, padre, de trabajar, de prepararse, de no estar al 100% en la casa cuidando a los hijos, empiezan a romperse las estructuras familiares. Claro, y que seguimos viendo hasta nuestros Lo días. seguimos viendo, así Nacen las famosas guarderías, ya no hay la misma relación de intimidad entre padres e hijos, lo cual implica un cambio cultural muy grande al que la iglesia también tendrá que responder. Y es cuando damos el paso a la siguiente generación, Así es. a la generación X, que es la que nos tocó a nosotros. La que nos tocó a nosotros, así es que aquí como que vamos a abordar un poquito Claro. más, porque es la experiencia que nosotros estamos viviendo en este momento. Esta generación a nosotros nos tocaron los cambios y nos tuvimos que adecuar a ellos, hacernos a lo que es el internet, cosas que no estábamos acostumbrados, tuvimos que hacerlo para poder entrar en la comunicación ahora mundial. Claro, y es verdad, a nosotros nos tocó nacer sin internet, nos tocó nacer sin computadoras, nos tocó que lo máximo fuera tener un teléfono con un cable muy largo para poderse mover en casa. Nos tocó escribir en esas máquinas manuales donde se equivocaba uno y tenía que volver a empezar. Y fue una lucha permanente el tener que irnos acostumbrando a una comunicación globalizada. Así es. Aquí es donde ya cae o ya caemos en nuestra sociedad a ser un poco individualistas, Padre. Entonces aquí es donde empieza a haber problemas ya dentro de las estructuras familiares, porque entonces sí ya se pierde el sentido real de lo que es la familia por pensar en mi preparación, en ser un poco más individual. Es entonces cuando se pierde, es cuando se da más los índices de divorcio en los que estamos en la generación X. Sí, evidentemente, la mujer tiene un rol fundamental en la sociedad. Es común ya en esta etapa que empieza la telefonía celular, por ejemplo, o el uso de la internet, quizá todavía rudimentaria, pero ya que un hijo esté comunicándose con su hermano de un cuarto al otro por teléfono. Es decir, la relación interpersonal se va perdiendo. Y eso también lo vemos reflejado en la fe. ¿Por qué? Porque en la iglesia comienza a perderse el sentido de comunidad. Ahora la gente no acude a su iglesia para sentirse pueblo. Acude a la iglesia para satisfacer sus necesidades individuales. Y cuando uno les llama a participar en una vida comunitaria, de solidaridad con los más necesitados, ahora la iglesia batalla un poco más porque cada quien quiere pensar en su propio beneficio. La fe se vuelve una fe intimista, sentimentaloide quizá. Y la iglesia tiene que responder a esta nueva realidad. ¿Cómo respondió? Bueno,
Se lo vamos a platicar después de la pausa y le damos paso a la siguiente etapa, que es mucho más interesante. No le vaya a cambiar. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Nuestras formas de comunicación siguen dando y dando sus opiniones. Agradezco mucho a Miguel Ríos de aquí de Hermosillo, Sonora, también a Antonio Jesús de Tequisquipan, Querétaro. Le agradezco muchísimo a Sergio López Luz Verduzco de Moctezuma, Sonora. Muchísimas gracias también, qué increíble la comunicación. Fíjate, ahorita que hablábamos de la globalización. Sí. A Larisa Amenam, que nos sigue en Mendoza, Argentina, a través de Arquidiócesis de Hermosillo .digital. Y finalmente, mira, también a través de las redes, José Rivera de la Universidad Católica Interamericana de Santiago en Chile, que tienen fama de ser de los mejores futbolistas, los de la Universidad Católica de Chile. Entonces decíamos que en esta generación X vamos a un individualismo muy marcado. Completamente. En el caso de la iglesia, por ejemplo, para responder a esta realidad, la iglesia insistirá muchísimo en el sentido de la comunidad cristiana. Y hasta la fecha seguimos insistiendo en ello, pero es sumamente difícil. Hay una resistencia muy grande. La gente piensa que la fe es un asunto intimista, individual. La gente dice, yo aquí en mi corazón, yo aquí en mi alma, yo en mi casa alabo y adoro al Señor. No necesito ir a la iglesia, ni ir a misa, ni formar comunidad. Es individual el asunto. Sí, también dicen mucho mientras yo no le haga daño a nadie. Así es. Mucho tocan eso, me ha tocado ver que digan eso. Entonces, en esta generación vemos mucho lo que se da, el individualismo, pero también, Padre, a nosotros nos tocó aprender a usar WhatsApp, a aprender a usar Facebook, a aprender a usar todo lo que son redes sociales. Al menos yo, para mí era así como que muy complicado al principio, pero como tengo dos hijas, una de los millennials y otra de la generación que sigue, entonces tuve que hacerlo. Claro, como una gran necesidad. Sí, como una necesidad, Sí, así es. sí, de hecho, que estemos hoy aquí, a través de la televisión, la internet y la radio, y que podamos replicar estos programas para que lleguen al mundo entero. Tenemos mensajes de España, de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos. Es una respuesta de la iglesia del uso de las nuevas tecnologías para llevar el mensaje del Evangelio. Qué maravillosa la iglesia, cómo va respondiendo a cada etapa de la historia humana de acuerdo a la realidad. Y también en esta generación, por ejemplo, los sacerdotes, ahora nos toca que nos llegue el Evangelio, Padre, por medio de WhatsApp. Algunos sacerdotes hasta tienen su página en Facebook, claro, donde comparten no solamente el Evangelio, también problemas que nosotros podemos tener en nuestro matrimonio, en nuestra vida ordinaria. Les podemos preguntar y ellos pueden llegar hasta nuestra casa para sacarnos de dudas. Claro, es decir, la iglesia aprovecha todo lo bueno de la generación que vivimos para hacer presente a Jesucristo el Señor y su salvación.
Bueno, Sí. viene luego la generación que sigue, los millennials. Sí, pues ya estos son los jóvenes. Tengo una hija que está en esta etapa. Como le digo, o sea, tuvo muchas cosas que yo tuve que aprender. He aprendido con ella en esta generación. Son jóvenes muy independientes, padre. Son jóvenes que no le tienen miedo a nada. Son jóvenes muy emprendedores. No les da miedo emprender un negocio, aunque tengan 15, aunque tengan 10, aunque tengan 20. Me sorprende mucho esta generación. Muchísimo. Claro, sí, es increíble. Ya estos muchachos nacieron con el internet a su disposición. Es decir, yo a veces me pregunto, caray, ¿cómo le hacen estos muchachos para saber tantas cosas? Es decir, yo intento hacer algo y eso que me he mantenido permanentemente actualizándome, por ejemplo, en el uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero hay cosas que no sé. Y basta buscar a un niño pequeño y decirle, ¿cómo hago esto? Agarra el teléfono, le mueve y ¡pum!, lo pone en su lugar. Nacieron en este ambiente. Nacieron en esta etapa digital, en donde a ellos no les cuesta. Le das un celular a un niño de 3 años y te lo maneja ¿Sí? como si ya, digo yo, parece que ya traen un chip integrado. Ajá. Estos niños, por estas generaciones que ya vienen con esa inteligencia, o ya como ya está, es normal para ellos tener una tablet en su casa. A todo esto nos hemos tenido que abrir también nosotros, los de la generación X, para poder abrirnos un poquito más a esta nueva etapa. Hay muchos de los millennials que ahorita ya son hasta papás. Claro. Sí. Ahora, también en este momento la iglesia tiene que aprender a responder a esta realidad y estamos en un esfuerzo grandísimo. En el caso de la Arquidiócesis de Hermosillo, con el Plan Diocesano de Pastoral, tenemos metas puntuales para poder responder a esta juventud inquieta que se hace preguntas inimaginables hace 10 años. Y la iglesia tiene que estudiar, discernir, buscar respuestas y estamos en esa lucha permanente por responderles. Este medio es una forma de responder. Bueno, déjeme ir a una pausa y verá qué interesante lo que le vamos a platicar en un momentito. No le vaya a cambiar. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. ¿En qué etapa se ubica usted? ¿En qué etapa se ubica usted? Y aquí la pregunta más importante quizás será, ¿qué tan dispuesta o dispuesto está usted a poder ser un cristiano católico con una mente, un corazón, un alma, una vida entera abierta a los cambios metodológicos que la iglesia tiene que dar? Porque no olvidemos, si los viejos nos resistimos a que la iglesia responda a las generaciones de cada etapa, no le hacemos un bien, le hacemos un daño. Pienso yo, por ejemplo, en nuestros muchachos millennials, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ellos están acostumbrados a tomar su teléfono, sus audífonos o su computadora, su tablet, lo que sea que tengan. Y ellos escuchan música digital en altísima definición y música bellísima. Y la Sí. tienen a la mano. Pues ahora, imagínate, Lore, si ese muchacho que está acostumbrado a escuchar esa música tan bien hecha, con tan altísima definición, va a su parroquia, a misa, y se encuentra con que las señoras de esa parroquia, que son dueñas y señoras de todo,
se resisten al cambio. Y ahí se encuentra con un entre tus manos. Ese chico no va a querer volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es su mundo. Mire, nosotros los más viejos ya hemos hecho la vida. Ya hemos vivido tantas cosas y en realidad necesitamos tener un alma y un corazón generosos para dar la oportunidad a la gente nueva para que se encuentre con el Señor. Ver de qué manera aprovechar todo lo que es las redes sociales y demás para jalar a esos jóvenes, Padre. Claro. Y el renovarnos, ¿no? El renovarnos a los que servimos en la iglesia, actualizarnos, el tener un lenguaje que pueda llegar a esos jóvenes, enganchar a esos jóvenes y utilizar las redes es muy importante porque son personas ellos que están siempre con su celular en la mano. Y puede ser que alguno sea por ocio, pero la verdad es que la mayoría de los jóvenes utilizan su celular absolutamente para todo, para mandar sus tareas, para recibir archivos, siempre están al pendiente de su teléfono porque es una herramienta de trabajo. Qué bueno es que la iglesia está utilizando estos medios para poder llegar a esos jóvenes, y poderlos evangelizar, Padre. Claro. Bendito sea Dios que nuestra madre iglesia es católica, es decir, tiene espacio para todos. Los más viejos encuentran su espacio y con sus formas. Los de mediana edad encuentran su espacio con sus formas de ser. Pero ahora tenemos que dejar que nuestros muchachos millennials encuentren su espacio con sus formas. La iglesia no es uniformidad, es unidad en la diversidad. Por ejemplo, yo pienso en mi experiencia personal. Yo dedico mucho tiempo, mucho de mi tiempo como pastor, como párroco de una comunidad, a la convivencia con los jóvenes. Y siempre estoy insistiendo, aunque todos en mi parroquia tienen cabida para ser quienes son, les digo, denme oportunidad de pasar un poquito más de tiempo con ellos, porque ustedes ya hicieron la vida, ellos están aprendiendo. Y a veces me han dicho, padre, es que no se ve bien que usted ande jugando básquetbol con los muchachos y que lo vean allá en la chorcha con todo mundo, ¿qué van a pensar? Mire, aprende más el muchacho si convive de esa manera con el sacerdote, que si lo ve desde lejos en misa y con un lenguaje que no entiende. La iglesia tiene que ir respondiendo a cada circunstancia. Claro, y qué bueno es que el sacerdote esté con los jóvenes, ande entre los jóvenes. Tenemos muchos sacerdotes jóvenes, Padre, Sí. también, que puede ser que algunos sean millennials, si es que Sí, no son algunos sacerdotes, sí. pudiera ser que son seminaristas y están dentro de la iglesia y se unen a esos jóvenes que hacen comunidad y están con ellos. No voy a decir como enganchar, sino poner esa semillita para que ellos también Claro. estén en el ambiente de iglesia. Pero qué bien, Padre. Claro. Bueno, y yo creo que, por ejemplo, el trabajo que tú realizas, Lore, en la coordinación diocesana de las escuelas de CEFICAP, que no solamente es para formar catequistas, sino Así para la es. comunidad completa, se incluye este tipo de formación para responder a cada circunstancia. ¿Cómo podemos localizarte? ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos pensar que nuestra comunidad pueda tener una escuela de CEFICAP? Sí, de hecho en nuestra diócesis ahorita estamos por abrir 10 escuelas de CEFICAP. Habemos ahorita 12 escuelas. Se invita por medio de las parroquias. Los sacerdotes son los que nos ayudan con todo esto de que es promoción para poder acercarnos. Claro. Pues yo creo que es un trabajo maravilloso, Lorena. Yo te felicito porque tu trabajo lo vemos reflejado. En la parroquia que yo sirvo tenemos una escuela de CEFICAP. Sí. Tengo el gusto de ser profesor de esa escuela y de verdad yo te agradezco muchísimo el trabajo que haces por la diócesis
y que hayas estado aquí en el estudio. Gracias a usted. Quedamos padre. pendientes con otros programas. Claro que sí, cuando quiera. Muchísimas gracias. Encantada. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Recuerde que el Señor le ama profundamente, que Él lo bendiga y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Peregrinos seguidores de los pasos de Jesús, gran maestro que por amor su vida entregó en la cruz. No importa cuán largo sea